Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de uñas. Mira, hoy me he hecho las uñas, así que me ha parecido un tema del que podíamos hablar. Te he dicho que hoy me he hecho las uñas. Sí, me las he hecho yo a mí misma. Yo todavía soy del tiempo en el que nos hacíamos las uñas nosotras mismas. Bueno, yo hace tiempo me hacía las uñas, todas las semanas en la manicura. Iba todos los fines de semana a la peluquería a arreglarme el pelo y aprovechaba y me hacía las uñas. Pero todas las semanas, pelos más uñas, bueno, llegó un día que dije, pelo sí, porque el pelo es más difícil, más rebelde. Pero las uñas acabé por aprender a hacérmelas yo misma, después de tantas veces de ver a la manicura haciéndomelas los colores, lo que ella hacía, pues simplemente lo empecé a imitar. Bueno, hoy, como me he hecho las uñas y vamos a hablar de este tema, me he puesto unos anillitos porque te iba a mostrar las manos. Mira, tengo dos anillitos en azul, este en azul y blanco y este una flor en azul. Los dos me los compré en Canadá, el reloj también. Bueno, Ah, este anillo es un poco más refinado, digamos, por la forma, por los colores. A mí me pareció bastante bonito, principalmente para el verano. Este otro ya es un poquito más mamarrachero, pero me pareció original. Y por otro lado, yo ya te he hablado de mi armario rompecabezas. Yo tengo un montón de ropa, todo organizado por outfits y por perchas, esto con esto, esto con esto. Pero en el fondo todo es simplísimo. Es decir, mi ropa es tan simple que cada tanto me gusta ponerme así un pequeño detalle para darle un pequeño toque diferente para que no sea todo tan básico. Rápidamente te muestro, por ejemplo, lo que tengo hoy. Es un outfit que tengo ahí en una percha. Este me lo inventé este año. Esto es un jersey de Zara. Es un jersey de primavera. Es finito y tiene aquí este puño y después esto así como, no sé, sueltito, grande, no me acuerdo cómo se le llama, babucha no es, abullonado, así abullonado. Pero más que un jersey, es una bolsa de patatas, es enorme, es un cuadrado así suelto, sin forma. Lo tuve en el armario, no sé, un montón de años, pero decía, no sé, es un jersey blanco, es básico. ¿Cómo es imposible encontrarle algo para ponértelo? No me gustaba con nada. Pero finalmente este año le armé conjunto con estos vaqueros de jean, así, anchitos, y que tienen el detalle aquí en los bolsillos, me encantan, porque tienen este detalle aquí que los hace diferentes con el cierre aquí de lado, que es más del estilo, digamos, aprieta barriga. Y entonces nada, acabé por ponerme esto aquí dentro, también con las, las deportivas nuevas de Bershka, y ya está. Nada que pensar, ya me lo probé, ya me lo armé, pues ya está ahí. Ya sé, esto con esto queda bien. Ese es mi armario rompecabezas. Elegirte dos prendas y, bueno, dos prendas que queden bien, con las que armarte un conjunto y no estar todas las semanas pensando, ¿con qué me pongo esto? Hace años que no me pongo aquello. No, ya está, arma. Bueno, hoy no hemos venido a hablar de moda, hemos venido a hablar de uñas. Así que te voy a contar cómo me hago yo las uñas. Básico, seguramente, pues ya lo sabes, todo el mundo se las hace exactamente igual. Bueno, para mí el primer paso es quitarme el esmalte. Me lo hago con una acetona suavizada, normal, y algodón. Ahora he visto en Lidl que tienen esos que metes el dedo y que se te quita, así que esto ya está casi terminándose. Voy a probar el otro sistema. Bueno, te voy a mostrar también dónde guardo yo las cosas. Yo tengo este bolsito que es exclusivamente para tema uñas, así que vamos a guardar. Esto es de H&M, tiene 1000 años más o menos, de verdad, unos 1000 años, digamos,
pero el algodón se lava perfecto en la máquina. La pura verdad es que bolsitos para guardar tus cosas, tu maquillaje, no sé, tus cosas de tocador, hay un millón. A mí no me tientan. Yo tengo este desde hace 2000 años, no, tal vez 1000. A mí me encanta, lo lavo en la máquina, me parece precioso, original, no es plastiquero, así que encantado. Bueno, nos hemos ya entonces quitado el esmalte de uñas. El siguiente paso es limarnos. Mira todas las limas que tengo. Tengo una auténtica, no sé, para mí es una colección. Yo no necesito tanta cosa. Mira, tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta todavía sin estrenar. Tengo estas otras tres así con dibujitos y yo no sé por qué tengo dos de estas iguales. No sé de dónde habrán salido. Cada tanto es bueno limpiar un poco el bolsito. Bueno, para decirte la verdad, todas estas limas también tienen 1000 años. 1000 años. ¿Por qué? Porque yo casi no las uso. Yo de manualidades nada, de belleza, manicura, no tengo ni idea. Yo me hago lo básico. Es decir, cuando yo me corto las uñas, que bueno, me lo corto con un alicate normal, este ya está un poco viejito, pero bueno, todavía funciona. Yo me corto las uñas y después el siguiente paso es limártelas para darle un poquito de forma. En mi caso, principalmente para quitarles esa rugosidad que les queda cuando te las cortas. Yo darle forma a las uñas, no sé, yo me las dejo cuadradas. Las uñas no te crecen en punta, te crecen cuadradas. Es decir, yo me doy una pequeña pasadita y ya están. Yo no me las limo cada vez que me hago las uñas, solamente cuando me las corto. Yo tengo unas uñas fuertísimas, otras cosas no, pero de las uñas no me puedo quejar. Las tengo grandes, ya con esta forma, no sé, así cuadrada, y son muy, muy fuertes. Yo hasta hago competencia conmigo misma a ver cuántas semanas consigo estar con las uñas sin cortármelas, y a veces me crecen bastante. Ya las tengo largas. No, no, así no, pero largas, que las miras así y ya se asoma bastante. Bueno, y ahí voy tirando, tirando y aguantando. Hasta me queda un poco incómodo, pero es competencia. ¿Cuántos días me aguantan? Estas, bueno, cuando se me rompe una, aprovecho y me corto todas. Me las corté hace 2 semanas y bueno, y ahí van, creciendo de a poquito. Bueno, después de limarme, vamos a ir guardando por aquí. Vendría el paso de cortarte los pellejos, no me acuerdo cómo le llaman, las cutículas. Bueno, eso es un paso que a mí nunca me gustó, ni siquiera en la manicura. No, no faltó la vez que me saliera sangre, que se me infectaban. Yo vivía con esos problemas aquí en las pieles. De preferencia le decía, no me las cortes. Ay, pero está muy crecida y no sé qué. Yo creo que cuanto más te las cortas, más te crecen. Yo no lo sé. El caso es que durante la pandemia, con el tema este de estar permanentemente lavándonos las manos y el gel desinfectante, todas esas pequeñas infecciones, y no me acuerdo cómo se les llama, que tenía aquí en los bordes de las uñas, se me curaron todas. Es decir, si no quieres que se te haga eso, si empiezas a tener, simplemente lávate las manos y ponte gel desinfectante. Eso te mata todo. A mí se me curó. Antes de la pandemia vivía con ese problema. No me acuerdo cómo se llaman. Sabañones no son. No me acuerdo. Bueno, yo tengo esta que se supone que es para esa función. Si no me gustaba que me le hiciera la manicura, imagínate hacérmela yo. Yo soy zurda. Yo con esta, pero es que yo ni con esta mano, es que no, no la sé usar, no tengo ni idea. Esto tiene aquí un soporte que donde tú lo pones, claro, lo pones ahí y después vas apretando. Pero yo creo que si yo me hago esto, la verdad, me saco medio dedo. Así que no sé, la tengo aquí porque la tengo, pero tampoco es que la use. Después, cuando iba a la manicura, también vi que ellas tenían estas limas así cuadradas, que son una especie de almohadita, ¿m? Que tiene rugosidades por varios lados diferentes. Unas son para pulir las uñas, para que te brillen, pues yo no lo sé. Yo veía que la manicura a veces me las pasaba.
Una vez tuve un problema que en una uña, creo que fue en este lado, no me acuerdo, que se le empezaron a hacer unas rayitas. Y entonces le pregunté a la dermatóloga y me dijo que con estas limas, que me las limaron un poquito por arriba y bueno, fue santo remedio. Así que me la compré. Después se me curó la uña, ya no tengo eso, esto está viejísimo y no lo uso jamás. Pero mira, de este lado está perfecta, de este lado también. Bueno, tal vez algún día la vuelva a usar. El siguiente paso es ponerte crema en las manos. Yo no estoy muy segura si hay que hacerlo antes de pintarse o después, porque también ya he notado que cuando ya tienes crema en las manos, si te pintas enseguida, el esmalte no termina de agarrarte, porque tienes como la grasa de la crema y el esmalte no termina de agarrarse, queda así medio transparente. Así que creo que tal vez pues, lo ideal sea hacérsela después de pintarte, o sea, al día siguiente. Bueno, yo tengo dos. Tengo esta que ya la estoy terminando, fue un regalo también que me llegó de Canadá, no sé por qué, pero tengo tantas cosas de Canadá. Y tengo esta otra que también fue un regalo, este de Buenos Aires. Así que súper internacional. Bueno, después de todo este proceso, llega la hora de pintarse. Te voy a mostrar los esmaltes que tengo separados por colores. Bueno, empezamos con los tonos oscuros. Tengo tres tonos oscuros, ¿ves? Este, que es como un vino, este también es un bordo oscuro, ya un poco más oscuro, y tengo este otro que aquí se lo ve violeta oscura, oscuro. En la mano yo no me lo veo así tan violeta. Bueno, te voy a contar. Esto es de la marca Note. Me lo compré en Primor por probar. No me gustó nada. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Por el cepillo. El cepillo viene, no sé, torcido. Para mí es muy difícil pintarte encima con un color oscuro, con un cepillo que no viene derecho. Primero, agarra demasiado producto y con el tono que tiene esto es muy difícil pintarse. Y mira esto no está derecho, esto está torcido. Entonces, bueno, que o sea, mantener el color dentro de la uña sin mancharte, a mí no me resultó. Bueno, después tengo este otro, que no sé de dónde ha venido, tiene 1000 años, no me acuerdo. Y por último tengo este, de la marca Cliché. Es una marca portuguesa que se vende en tu chino de confianza. Estos son de los nuevos. Nuevos, bueno, ya tienen años, pero antes tenían otro tipo de esmalte, que son de efecto gel. Para mí son los mejores. A mí me encantan. Son baratísimos. Si fueran tonos antiguos, cuestan 1 euro. Si fueran tonos de temporada, creo que cuestan 2 euros. Y ya está. Mira, ¿ves? Este cepillito, bien derechito, perfecto. Para mí, con este es facilísimo pintarme. Estos para mí, estos cliché gel, son geniales. De cepillo, de textura, bueno, y los colores que tienen también me encantan. Bueno, cuando yo me pinto con estos tonos oscuros, a la semana siguiente, cuando me quito el esmalte, te queda toda la uña como rojiza, te queda fea. No me gusta andar con las uñas así feas. Entonces es difícil cuando te pones un tono oscuro descansar la uña, porque para descansarla tienes que andar con esa cosa así, con ese color feo, medio como la uña teñida. Entonces, ¿qué hago? Bueno, después del tono oscuro, me pinto siempre con un color claro, neutro, para descansar la uña. Mira, tengo tantos que se me caen de las manos. Bueno, tengo este de Claire's, que es la tienda de billutería, que también vende algunas de estas cosas. Esto también tiene 1000 años, no sé. A mí las cosas me duran una eternidad. Tengo este rosita, que también es efecto gel. Este también vino de Canadá. Como ves, cuando voy a Canadá me dedico a hacer compras. Tengo este otro que es blanco blanco y tengo estos dos que ya son este un beige más clarito, este un marroncito que es el que tengo puesto hoy, que no se me caigan. Bueno, lo puedes ver aquí, es este el que tengo hoy. ¿Ves? Este es, no, los dos
son de la colección antigua de Cliché, que no eran efecto gel. O sea, imagínate los años que tiene esto. Esto tiene muchísimos años, pero están perfectos. Este ya está empezando a espesarse un poco, pero te digo, para mí están perfectos. Este hace un montón que no me lo pongo. Mira, totalmente líquido, totalmente líquido. Tengo, mira, ningún grumo, nada. Esto es de antes de la pandemia, casi seguro, no me acuerdo, pero seguro que es de antes de la pandemia, probablemente. Bueno, así que esos son los tonos para descansar. Bueno, después tengo los tonos rojos, que los vamos a dividir en un rojo normal, también de la colección antigua. Estos tal vez, no es que sean tan antiguos, tal vez me los he comprado. Bueno, no tan antiguos para mí, tal vez antiguos en tienda. Esos que ya estaban a 1 euro, porque son, digamos, colores pasados. Perfecto, es un rojo normal. Y tengo este otro, también rojo, pero ya este tiene un leve tono fucsia. Cuando te lo pones a la uña, es un fucsia oscuro, rojo o fucsia. Bueno, después tengo los 4 tonos. Yo parece que fuera manicura. Yo de todas estas cosas no tengo la menor idea. Pero tengo el color que quieras, excepto rosa. Rosa, no sé, no tengo. Bueno, tengo estos 4 que tú dirás, son todos iguales. ¿Para qué necesitas tanto? La verdad es que son muy parecidos. No sé por qué me he comprado tantos. Es que cuando estás en la tienda, no te acuerdas exactamente cuál es el color que tienes. Y se ve que tengo tendencia a estos tonos, porque tengo 4 súper parecidos. No son iguales, pero te digo, bien parecidos. Este de Claire's y estos de Cliche, esta marca portuguesa que a mí me encanta. Bueno, vamos después con los tonos de verano. Poquísimos, solamente tengo 2. Estos por algún motivo se me habrán secado. No creo que me haya comprado tan pocos. Este es rosa, mira, no sé cuántos años tiene esto. Esto ya ni etiqueta tiene y se ve, está exactamente por aquí, se nota. Vamos a ver cómo está por dentro. Este es del verano pasado que no lo abro. Sí, este ya no está bien. ¿Ves? Más o menos. Este tiene cara de que yo ya le he metido un poco de acetona, pero mira, está líquido, pinta, pinta. No tengo ganas de comprarme otro. A mí me gusta lo que tengo, acabarlo. Bueno, y después tengo este también, del año en el que Cristo perdió la sandalia, porque te lo digo, Claire's. Yo no sé cuándo me compré esto, pero antes de la pandemia, segurísimo. Claire's. A ver, también, perfecto. Esto es de antes de la pandemia. Esto es 2019, 2018. Está absolutamente perfecto. Y los cepillos también son buenos. Bueno, el año pasado me agregué 2 tonos más de verano. Este, naranja, no me gustó nada, me parece que queda feo la uña, no sé, a mí no me gustó. Y me compré este, lila, que me fascinó. Ese es mi color favorito. Creo que sería capaz de ponérmelo siempre, o sea, es el que más me gusta. Pero, no sé, me gusta variar y tampoco me parece tanto un tono de invierno. Bueno, por último, tengo los colores que yo les llamo los mamarracheros. A veces hay que mamarrachearse un poco. Tengo este que es el verde y este el azul. El verde me encanta en verano. No es algo que me ponga demasiado, pero sí, sí me gusta. Están de moda y no sé, la gente se los pone, los ves y me gusta. Este azul, no sé, para verano no me gusta. Para invierno lo veo demasiado fuerte, llamativo, hasta te diría que lo veo un poco vulgar, no, no me termina de fascinar. Y bueno, esos son todos los colores que tengo. Y por último, bueno, cuando termino de pintarme, a veces, no siempre, me echo esto que también de cliché, es el gel secante. Pero con esto hay que tener cuidado. Puede que te la seque, pero yo te digo, yo me lo he puesto por la tarde, me he ido a dormir tarde y a la mañana siguiente, cuando me pongo esto, tengo tipo el efecto de la sábana pegado a las uñas. Bueno, yo me hago las uñas así, me las sigo haciendo con el método tradicional. Hace también muchos años, cuando empezaron a introducir en Portugal las uñas de gel, las uñas permanentes y semipermanentes, tú ibas a los centros comerciales y había unas chicas
brasileñas que se ve que estaban intentando introducir esta novedad en Portugal, porque esto antes aquí no existía. Y entonces tú ibas caminando por los centros comerciales y te paraban y te decían, ¿me puede mostrar las manos? A mí me irritaba, a mí no me gustaba. O sea, el tipo de approach, no sé, me parecía una especie de acoso. ¿Me puede mostrar las manos? Pero ¿por qué no me mostraba ella las suyas y me decía, por ejemplo, le gustaría ver, probar un sistema? No, ella iba al ataque. ¿Me puede mostrar las manos? Para cogerte fragante y decirte, qué desastre. Mira, tengo el sistema, no sé. A mí no me gusta que me digan, qué desastre. Yo tengo lo que tengo y hago lo que puedo. Además, yo en esa época me las hacía en la manicura, o sea que yo siempre las tenía impecables. Hasta que un día me dijo, ¿me puedes mostrar las manos? Sí, mira, viste que bien las tengo, me encantan. ¿Te gustan? Chao. Y como no me gustó ese primer approach, yo que soy bastante cabeza dura, es como que me empeciné más. No me vengas a poner en causa de una forma así agresiva. Para mí, de una forma agresiva. ¿Me puedes mostrar tus manos? Seguro que están mal. Lo mío es mejor. No. Y yo me negué siempre a hacerme esas uñas. Seguí con mi sistema y solo me las hice una vez, y me encantó, me encantó. Me hice las semipermanentes, me quedó súper bien, me encantó y súper práctico. Pero para hacértelas tienes que pagar y tienes que ir y tienes que estar ahí, no sé, una hora o no sé, tienes o sea, eso es un tiempo especial que tienes que dedicarle a eso. Pasadas 2 semanas, 3 semanas, no sé, según el tiempo que tarde en crecerte la uña, otra vez tienes que volver, otra vez tienes que pagar, otra vez todos esos, no sé, esos productos. Es decir, hoy en día también eso te lo puedes hacer en casa, porque te puedes comprar la lámpara, etcétera. Pero mira, yo no me quiero complicar. A mí este sistema me sirve y yo creo que de uñas voy bien. Bueno, contame si también te haces las uñas o si te las haces las permanentes o las semipermanentes o si te las seguís haciendo en la manicura con este sistema tradicional o si directamente no te las haces. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. No creo que te haya servido porque no te he contado nada nuevo, pero sí espero que por lo menos te haya entretenido. Déjame un like si te ha gustado y comparte el vídeo con tus amigos, con tu familia y con quien tú quieras, a ver si logramos que el vídeo empiece a circular y podamos empezar a formar una pequeña comunidad. Gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.